El campeonato de peso pesado de la UFC es uno de los títulos más prestigiosos de todas las MMA. Han pasado casi 9 meses desde que el actual campeón de las 265 libras defendió su cinturón por última vez. Sin embargo, no hay un contendiente claro para el título. Tom Aspinall probablemente habría ganado una pelea por el cinturón si hubiera derrotado a Curtis Blaydes en el UFC Londres. Desafortunadamente, una extraña lesión a los 15 segundos de la pelea dejó a Aspinall fuera de juego sin fecha de regreso establecida. De manera similar, si Taito Iwasa hubiera tenido éxito contra Ciryl Gane en el UFC París, seguramente habría usurpado a cualquier otro rival como el contendiente número 1 por el título de peso pesado de Francis Ngannou, ya que habría tenido una racha de 6 peleas ganadas, con al menos 5 knockouts. En cambio, la división de peso pesado se ve envuelta en una situación extraña y difícil. Los nuevos contendientes se están recuperando de lesiones o necesitan recuperarse de derrotas unilaterales que rompieron rachas de victorias que de otro modo serían emocionantes. Mientras tanto, los oponentes anteriores aún tienen que hacer lo suficiente para elevarse por encima del recuerdo de sus derrotas ante Ngannou. Dicho esto, esta lista analiza 5 luchadores que la UFC debería considerar reservar como el próximo oponente de Francis Ngannou una vez que el campeón esté completamente sano. Número 5. El ex campeón de peso pesado de la UFC, Stipe Miocic. Francis Ngannou y Stipe Miocic tienen marca de 1-1, y el ex campeón de peso pesado ganó su primera salida de manera dominante. The Predator finalmente destronó al estadounidense años más tarde en una victoria por nocaut para capturar el oro de la UFC. Si bien Ngannou reina en la categoría de peso de las 265 libras, la sombra de Miocic aún se vislumbra debido a la ausencia de una pelea de trilogía para identificar verdaderamente al mejor de los dos hombres. Si bien Miocic no ha entrado al octágono desde su derrota ante el camerunés, sigue siendo el penúltimo hombre en derrotarlo. Una pelea de trilogía es el capítulo finalógico entre dos peleadores que están 1-1. Como el campeón de peso pesado más exitoso en la historia de la UFC con 4 defensas del título, Miocic merece una revancha inmediata con Ngannou más que nadie, y menos aún debido a la escasez de contendientes dignos. Número 4. Curtis Blaydes. Como se destacó en la entrada anterior, la división de peso pesado de la UFC tiene muy pocos retadores dignos al trono de Francis Ngannou. El camerunés ha derrotado a 3 de los 5 mejores pesos pesados actuales. Si bien aún no se ha enfrentado a los otros dos, Taito Iwasa recientemente no pudo derrotar a Ciryl Gane para ganarse una pelea por el título, y Sergey Pavlovich aún no ha sido probado contra los peleadores del calibre de Francis. Y tengamos en cuenta que Curtis Blaydes está clasificado como el peso pesado número 3 en la división. No se ha enfrentado a Ngannou en 4 años y actualmente lidera una racha de 3 victorias consecutivas. Si bien su última victoria sobre Tom Aspinall se debió a una extraña lesión, no se puede culpar a Blaydes por el desafortunado final. Con las mejoras recientes en su juego general y la negativa de Ciryl Gane a enfrentarlo después de reclamar la victoria sobre Taito Iwasa, Razor se ubica como un oponente anterior que la promoción debería considerar reintroducir en la combinación de títulos. Está clasificado lo suficientemente alto y está en una racha de victorias en una división que es notablemente delgada. Por último, una pelea de trilogía podría venderse como la última oportunidad de Blaydes de capturar el oro de la UFC como una narrativa convincente para un posible enfrentamiento. Número 3. Ciryl Gane, ex campeón interino de peso pesado. Una vez derrotado, Ciryl Gane fue uno de los 3 mejores pesos pesados a los que superó Francis Ngannou. Sin embargo, dado que la división de peso pesado es una de las más superficiales de la promoción, no es impensable que el ex campeón interino de peso pesado de la UFC se gane una pelea por el título con su ex compañero de entrenamiento después de una sola victoria. Colby Covington ganó una famosa segunda pelea por el título contra Kamaru Usman con una sola victoria sobre Tyron Woodley. Si bien Woodley es un ex campeón, también estaba en una racha de 2 derrotas consecutivas. Mientras tanto, Gane derrotó a Taito Iwasa, quien previamente estaba clasificado como el peso pesado número 3 y estaba en una racha de 5 victorias consecutivas después de noquear a todos sus oponentes. Además, al igual que Covington, Gane es el único luchador que ha molestado a la versión nueva y mejorada de Ngannou, que dominó completamente a Stipe Miocic. Dada su historia y la animosidad que siente el entrenador en jefe de Gane, Fernand López, por Ngannou, hay una narrativa incorporada para una revancha. Además, es posible otra pelea por el título interino debido a la cantidad de tiempo que Francis Ngannou podría pasar cuidando su lesión en la rodilla. Número 2. Sergey Pavlovich. Sergey Pavlovich es el único peso pesado de la UFC en el top 5 que no ha perdido ante Francis Ngannou o no ha caído recientemente ante uno de los antiguos enemigos del camerunés. Además, es un luchador impresionante con una alta tasa de finalización. Con un récord de 16-1, incluidos 13 knockouts en el primer asalto, el ruso es un oponente poderoso que incluso supera las dimensiones físicas de Ngannou. Pavlovich iguala la altura del actual campeón, pero supera su ventaja de alcance de 83 pulgadas con una envergadura de 84 pulgadas.
Actualmente en una racha de 4 victorias consecutivas, Sergey Pavlovich derrotó recientemente a Derrick Lewis, quien tiene una victoria sobre el propio Ngannou. Dada su posición como uno de los 5 mejores pesos pesados que aún no se ha enfrentado a Ngannou, la UFC puede comercializar al ruso como un nuevo retador, no solo destacando su racha de victorias, sino que incluye una victoria sobre el hombre que derrotó a Ngannou por última vez. El enfrentamiento podría anunciarse como una pelea de artista del knockout contra artista del knockout para capturar la imaginación de los fanáticos de las peleas en todo el mundo. Número 1. Jon Jones. Jon Jones ya no es un peso semicompleto de la UFC. El ex campeón mundial de las 205 libras ha pasado los últimos 2 años creciendo hasta convertirse en su marco de peso pesado, mientras agudiza su legendario conjunto de habilidades en busca de la gloria de 2 divisiones. En 28 peleas, Jones aún no ha probado la derrota, fuera de una pérdida por descalificación ante Matt Hamill en una pelea que estaba dominando por completo. Después de renunciar a su título de peso semicompleto de la UFC, Jones expresó interés en un enfrentamiento con Ngannou. Desafortunadamente se produjo una disputa con la UFC que involucró premios de lucha, y Bones se embarcó en un año sabático autoimpuesto de las artes marciales mixtas en protesta. Durante su ausencia, Jones continuó entrenando y se ha fortalecido en camino a su futuro debut en el peso pesado, que la UFC aún no ha reservado. Debido a la historia de Jones de buscar un enfrentamiento con Ngannou, además de ser la culminación de los años que Jones pasó cortejando la posibilidad de pelear en el peso pesado, debería ser reservado como el próximo enemigo del camerunés. De los peleadores nombrados anteriormente, ¿a quién te gustaría ver enfrentando a Francis Ngannou por el título de peso pesado? Hasta acá este video y nos encontraremos en una próxima entrega.